que vamos a aprovechar el tiempo a conversar un momentico acerca de la educación. ¿Me confirma si están viendo esta diapositiva que dice educación y pedagogía? Sí. Muy bien, Sí. vale. Entonces, acá estaba recogiendo yo unos términos relacionados con la educación y la pedagogía y empecé a armar unos cuadritos, pero se me acabaron los cuadritos porque me aparecieron muchísimos términos. Imagínense, yo empecé a buscar y encontré la enseñanza, encontré la pedagogía, la didáctica, la capacitación, la educación, la escuela, educar, el currículo, el aprendizaje, la cultura, el conocimiento, la instrucción, la ciencia, el saber y la formación. Todos esos temas eventualmente se pueden utilizar como sinónimos, pero son definitivamente cosas diferentes, ¿no? Y ustedes como profesionales de la educación, una tarea que tienen es la construcción de un discurso alrededor de la educación, porque es a eso a lo que se van a dedicar, ese es su proyecto de vida, ese es el centro de su dimensión personal y profesional, independientemente de que pues ya se dediquen a la enseñanza de una lengua extranjera y al estudio también de la lengua materna, nuestro español, pero fundamentalmente, como les digo, son profesionales de la educación y deben tener las habilidades y competencias para construir un discurso alrededor de todos estos conceptos y términos que estoy mencionando ahí. Voy a iniciar con la educación desde un punto de vista legal, ¿no? ¿Qué dice nuestra Constitución Política de Colombia? Dice en el artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Esto es bien interesante, un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Como ustedes ven en esta definición que está en nuestra Constitución Política, relaciona la educación con una función social, es decir, con la sociedad, la relaciona con el conocimiento, con la ciencia, con la técnica y con la cultura. ¿No es cierto? Seguidamente, la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, en su artículo primero, dice, la educación es un proceso de formación. Aquí ya adicionalmente a lo que dice la Constitución se incluye este término, ¿no? Formación. Y habla de que es permanente, entonces le da una consideración, una relación temporal. Además dice que es personal, ¿no? Es cultural y social, entonces tiene esa doble dimensión de estar relacionada con el individuo y con los colectivos, y que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana y de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Ustedes recordarán, pues la Constitución fue en el 91, la Ley General de Educación fue en 1994. Y el maestro Rafael Flores Ochoa, un distinguidísimo pedagogo colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, que ha sido referente de muchos maestros y que ayudó en la formación y en la construcción de muchas facultades de educación aquí en el país, y que pues muchos lo hemos estudiado y el cual les recomiendo a ustedes su lectura, y con el cual vamos a trabajar porque es quien ha hecho aquí en Colombia, es un referente latinoamericano, la mejor clasificación acerca de los modelos pedagógicos es la que hizo el maestro Rafael Flores Ochoa, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los modelos pedagógicos. Y en relación a la educación, el maestro Rafael Flores Ochoa dice que es la influencia efectiva en la formación de la personalidad de los miembros de una sociedad. Aquí involucra otro elemento, imagínense, la personalidad, mediante un proceso social activo y consciente que garantiza no solo la asimilación de la experiencia social, nacional y universal, sino sobre todo
que los individuos se relacionen creadoramente con tales experiencias y se autotransformen a través del saber, el arte, el trabajo. Aquí metimos el arte también, que es algo que no se había mencionado antes. Es decir, la educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en los individuos su capacidad de asimilar y producir cultura. Es decir, que es la forma en que la sociedad tiene para que la cultura se autorreproduzca y se mantenga. Entonces, aquí hay varios elementos para que ustedes vayan personalmente construyendo su propio concepto de educación. Y en ese mismo orden de ideas de lo que es la educación, que es un sustantivo, entonces vamos al verbo educar, ¿no es cierto? Entonces, en relación a la educación, ¿qué entendemos por educar? Y aquí tomo como referencia a un excelente escritor español que, que, que pues tiene muchos libros, pero yo he traído a colación aquí uno que se llama El valor de educar. Y él dice, ¿qué es educar? Dice que educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas, símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos, que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. Y en este libro de El valor de educar de Fernando Savater, que se los recomiendo, que es una lectura deliciosa, es muy agradable porque es un excelente escritor, él hace un prólogo, ¿no? Y el prólogo de él se llama, a este libro se llama Carta a la Maestra. Y desde el título pues tiene una implicación profunda, porque no es carta al maestro hombre, sino carta a la maestra mujer. Y él inicia diciendo cosas como, por ejemplo, permíteme, querida amiga, que inicie este libro dirigiéndome a ti para rendirte un tributo de admiración y para encomendarte el destino de estas páginas. Entonces tiene una vocación poderosa que haya designado es a la mujer para simbolizar este rol tan importante que debe tener en la sociedad el rol del maestro, ¿no? La del sujeto, la del educador, que no ha sido pues tan dignificado en nuestro país y que la evidencia ha demostrado que en aquellos lugares donde se considera y se valora mejor a los maestros es donde hay mejor educación. Fernando Savater más adelante también dice que solo se puede medir la calidad de la educación en base a la calidad de los maestros. No puede entenderse que un lugar tenga buena educación si no tiene buenos maestros. Y en países que son reconocidos por todos, como Finlandia, como Corea, como Singapur, donde se dice que hay una gran calidad de educación, pues es los lugares donde la profesión del maestro es mejor valorada. Y dice Savater también que al igual que todo empeño humano, y la educación, dice él, es el más humano y humanizador de todos, según luego veremos, la tarea de educar tiene obvios límites y nunca cumple sino parte de sus mejores o peores propósitos. Dice Fernando Savater más adelante, hace unas preguntas retadoras y tentadoras que yo quiero trasladárselas a ustedes. Dice, ¿debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente? ¿O por el contrario debe favorecer la cohesión social? Son preguntas complicadas de responder. Dice, ¿debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? La tradición y la identidad es algo que debemos mantener, pero también la originalidad innovadora. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el maestro?
¿El maestro atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que puedan derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida? Por ejemplo, drogas, televisión, poliformismo estético. ¿O se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? Y la última pregunta, ¿pueden hacerse simultáneamente todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles? ¿No? Entonces son preguntas que nos darían para trabajar toda una clase. Y dice después Fernando Savater acerca del valor de educar, dice, y aquí está la explicación del título de mi libro. Hablaré del valor de educar en el doble sentido de la palabra valor. Quiero decir que la educación es valiosa y válida, pero también que es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía humana. Y dice Savater, cobardes o recelosos, abstenerse de ser maestros. Lo malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia, y por eso la profesión de maestro, en el más amplio sentido del noble término y en el más humilde también, es la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones, a desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir abandono de una sociedad exigente pero desorientada. Son hermosas estas palabras de Savater. Por acá, continúa Savater, dice, para ser hombre no basta con nacer, sino que hay también que aprender. La genética nos predispone a llegar a ser humanos, pero solo por medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlos. O sea, usted solo por nacer no es que asume esa condición humana. Es la educación uno de sus fines y de las tareas más grandes que tiene, es hacernos humanos a los humanos, o lo que nos da humanidad, en otras palabras, es precisamente la educación, y lo dice de una forma excelente Savater. Y dice también, hasta tal punto es aquí que el primer objetivo de la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes, porque dice, para ser nosotros humanos debemos ser conscientes de la humanidad de los demás. Entonces, lo que implica considerarles sujetos y no mero objetos. Y cuando hablaba yo del valor y del valor de educar, me voy a saltar un poco, me voy a salir de Savater y me voy a ir a Paulo Freire. Entonces hay un libro hermoso de Paulo Freire, yo tengo la versión en portugués de cuando estuve adelantando unos estudios en Brasilia, y se llama La Educação como Prática da Liberdade. Así como ustedes pues me hablan en inglés, yo les voy a echar aquí unos portuguesazos, ¿no? De Paulo Freire. Se me ríen cuando yo pronuncio mal algo en inglés. Bueno, ustedes son así. Entonces, dice Paulo Freire en este hermoso libro que es La educación como la práctica de la libertad. Él tiene otro que de pronto es más famoso, que es La pedagogía del oprimido, pero personalmente considero que este es una obra hermosísima. Y dice, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, análise da realidade. Não pode fungir a discussão criadora, su pena de ser una farsa. ¿Qué quiere decir? También con Savater habla del valor que deben tener los maestros y que dice que la educación es fundamentalmente un acto de amor y de coraje, dice él, de valor, y que no hay que temer el debate y que no hay que huir de una discusión retadora que nos puedan plantear, porque si no participamos de esas discusiones
retadoras, pues todos los que hagamos puede ser una farsa. Entonces hay muchas otras cosas que podemos decir de estos documentos de Sabater, pero en el sentido de avanzar, yo quisiera que habláramos de otro tema, porque ya me salió un mensaje aquí de Zoom que tengo unos pocos minutos nomás antes de terminar. Y hablamos del aprendizaje. Aquí vamos a citar a Mosterim. Dice, el aprendizaje es el proceso mediante el cual la información, que no es hereditaria, es adquirida por el organismo y almacenada en su memoria de largo plazo, de tal modo que pueda ser recuperada. La información aprendida puede ser descriptiva, práctica y valorativa. Pero ustedes recuerden, aquí se habla mucho de información, pero nosotros ya tuvimos, por lo menos en un encuentro presencial, la oportunidad de hablar de cómo la información se puede transformar en conocimiento y cómo ese conocimiento eventualmente se puede transformar también en saber. Y entonces, hablemos del saber. El maestro Rafael Flores Ochoa dice, ¿qué es saber? Es aquel conjunto de conocimientos, pautas y valores, ideologías, mitos y ritos, destrezas y prácticas que una sociedad produce para sobrevivir, convivir y superarse, ¿no? Y en ese mismo sentido, entonces, vamos a hablar de la pedagogía para ir terminando esta parte. Y dice el maestro Rafael Flores Ochoa, aquí he colocado mal, se refiere al saber o discurso sobre la educación. Les decía que la pedagogía es una ciencia que tiene como objeto de estudio la educación. Pero la educación como un proceso de socialización, de adaptación. En sentido estricto, por pedagogía entendemos el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha venido validando y sistematizando en el siglo XX como una disciplina científica en construcción, con su campo intelectual de objetos y metodología de investigación propios, según cada paradigma pedagógico. Hoy en día no se puede confundir pedagogía con didáctica, ni con enseñanza, ni con educación, como se hacía antiguamente. Bueno, aquí hay un espacio porque se ha introducido un término trascendental, que es la didáctica. Es otro escenario que ustedes tendrán que trabajar, ustedes tendrán que ver la didáctica general y después ya ver las didácticas específicas de la enseñanza de la lengua castellana, de la enseñanza del inglés, pero antes tienen que ver una didáctica general y van a ver cómo la didáctica es una ciencia adscrita a la pedagogía con su propio contenido epistemológico y toda una discusión muy grande alrededor de ella. Bueno, son muchísimas las cosas que tenemos por decir, pero ya se me va acabando el tiempo de Zoom, entonces antes de que me corte automáticamente, quiero aprovechar para despedirme. Ahí está todavía, sí, no, todavía no me ha sacado para despedirme. Decirles que también hoy es su día, ustedes son maestros en formación y entonces ha sido un gusto poder conversar por estos medios con ustedes. Cualquier inquietud, interrogante, pregunta, pues yo voy a estar muy pendiente del chat del grupo y ese pues ha sido un mecanismo útil para comunicarnos varias cosas. Entonces, queridos estudiantes, que tengan un buen día, un buen viernes y un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Hasta luego. De acuerdo. Luego, profe. Que esté bien. Igualmente, profesor. Buen fin de semana, buen día. Gracias. Tengan buen día. Muchas gracias.